estamos acá para discutir el caso de Matt porque nos parece un caso muy lindo, es un caso muy especial, es un caso realmente excepcional, donde Matt tuvo una lesión hace 2 años en un accidente y que principalmente lo que más nos llama la atención es que Stephanie y Matt siempre habían pensado que la causa de su trauma fue un cable que golpeó la parte posterior de su cabeza y que realmente nosotros con el examen físico neurológico que le realizamos ayer y con la resonancia que le realizamos ayer y que estamos analizando el día de hoy, podemos concluir que no fue el cable el que ocasionó toda esta lesión, sino que fueron los movimientos de sacudida, de aceleración y desaceleración que hicieron que su cerebro se sacudiera y causara todo este trauma de microsangrados y traumas en el tejido cerebral, donde no hay realmente una lesión o un coágulo o un sangrado ocupante que haya que evacuar, sino que lo que realmente presentó fue un daño axonal difuso en unas áreas muy específicas y muy importantes del cerebro y que se clasificó como un grado axonal difuso grado 3. Ya el doctor Polo nos va a explicar en las imágenes eso qué significa y en la vida de Matt eso qué significa, porque realmente Matt es un milagro para el grado de lesiones que tiene, la funcionalidad que ha logrado con su rehabilitación. Es un paciente que con estas lesiones podríamos decir prácticamente que estaría en estado vegetativo o que estaría en coma, y que por la determinación, la dedicación, el compromiso de Matt y la rehabilitación intensiva que hizo los primeros 6 meses, podemos decir que eso es lo que lo ayudó a tener la funcionalidad y la recuperación que ha logrado y que tiene ahora. En estos casos lo que vemos es que este tipo de lesiones, la gran mayoría fallecen, la minoría sobreviven y los que sobreviven están realmente en estado vegetativo. Y él es una de las excepciones que, como milagro, como gran luchador, esta es para mí la batalla de su vida, que la triunfó, está en donde está, que está supremamente bien para lo que presentó. Sí, es realmente un caso interesante porque encontramos que él, si bien no tenía hematomas o coágulos grandes que requirieran una intervención quirúrgica para drenaje, encontramos muchas lesiones importantes, ¿cierto? Una de ellas es esta, vemos que él tiene un daño de su lóbulo temporal del lado derecho. Eso tendría implicaciones importantes en lo que es lenguaje y en lo que es memoria, ¿cierto? Pero lo que mencionaba de todo el tipo de lesiones que él tuvo a nivel de microsangrados, constituyendo lo que nosotros llamamos un daño axonal, que lesiones en las que se producen destrucción de los axones y microsangrados por lesiones microvasculares. Entonces vemos que él tiene lesiones de diferentes tipos, ¿cierto? Estas lesiones pequeñas de la corteza que hablan de que las vemos en los grados 1, pero si nos vamos más allá, tiene lesiones en el cuerpo calloso que uno diría, bueno, es un grado 2, sigue siendo malo, pero tiene mejor pronóstico. Pero si adentramos más en las imágenes, vemos que él tiene también microhemorragia en el tallo cerebral. Entonces eso constituye el grado más severo de daño, que es lo que nosotros llamamos daño axonal, y estos pacientes usualmente evolucionan muy mal. Muchos mueren, otros quedan en coma o en estado vegetativo, y los que sobreviven tienen secuelas muy importantes para el movimiento, para el lenguaje, para la capacidad de entendimiento, que si le sumamos la lesión que tiene el lóbulo temporal, habla de un compromiso muy severo, y en el cual esperaría uno que él estuviera en condiciones peores. Pero viendo el caso específico de él, tanto en su masa muscular, yo no lo conocía previamente porque no sigo los deportes de lucha, pero uno ve que él, a pesar de que tiene una debilidad cruzada, o sea, una pierna de un lado y un brazo del otro lado, que de entrada nos hablaba de una lesión severa probablemente a nivel del tallo, él mantiene un tono adecuado de la musculatura. Usted no logra percibir disminución de la masa muscular a pesar de que tiene una debilidad cuando le hace una evaluación profesional uno, ¿cierto? Entonces, él muy probable tuvo una dedicación importante que lo llevó al punto en el cual está ahora, no solo desde el punto de vista muscular, sino desde el punto de vista del lenguaje, porque muchos de estos pacientes no tienen la capacidad de percibir rápidamente lo que se dice ni de ejecutar funciones de manera rápida. Y si bien él tiene algún compromiso en la ejecución, ese compromiso no es tan marcado como lo esperaría en los pacientes que sobreviven a un daño como este.
Entonces con esto es importante lo que tú decías, los primeros 6 meses de rehabilitación son muy importantes para que los pacientes que tienen alguna potencialidad de recuperación logren llegar a una meta un poco superior. No todos llegan a esa meta en la que él llegó, pero los que no hacen nada les va definitivamente peor si no se rehabilitan de ninguna manera. Entonces imagínate si ellos están en esos primeros 6 meses luego del trauma y ahí hacemos aplicación de células madre, tanto venoso como intratecal, entonces los pacientes que tienen este tipo de lesiones hacen una rehabilitación intensiva y además hacemos una terapia celular, imagínate entonces cuánto podrían recuperar y cuánto podrían mejorar en todas sus funciones neurológicas y tratar de tener una vida completamente normal, que casi que Matt está a ese punto y esa es la idea de nosotros de aplicarle esta terapia, así se hace un accidente que fue hace 2 años, nosotros sabemos que va a tener mucha mejoría, que esto le va a ayudar aún más en su recuperación, en que pueda llegar a ser completamente funcional, pero entonces imagínense si nosotros en esos 6 meses que tú dices que son críticos, tuviéramos esa ventana para poner células en ese momento y hacer la terapia de recuperación intensiva. Sí, eso sería lo ideal, ¿cierto? Que una vez pasada la fase aguda, evitemos que las células se vayan de pronto para otros sitios que en agudo tienen daño. Una vez pasada esa fase aguda, en los primeros 6 meses, si iniciáramos este tipo de terapia, sería el mundo ideal. Ese es el periodo de tiempo donde los pacientes tienen un mayor potencial de recuperación. Si solo la rehabilitación física les ayuda y la rehabilitación del lenguaje y cognitiva, imagínate si utilizamos este tipo de terapias en esos primeros 6 meses donde tienen más potencial, estaríamos en el mundo ideal, sería lo perfecto. Sería el momento de oro. Para la recuperación sería el mundo ideal. Bueno, doctor, muchas gracias. Es un caso muy interesante. Es un orgullo tener a Matt acá con nosotros y nosotros poder ser parte de su recuperación haciéndole la terapia celular acá en BioAccelerator, donde realmente sabemos que vamos a aportar mucho en su recuperación, en que él continúe toda esta recuperación. Entonces realmente es un caso de admirar, para nosotros es un milagro ver este tipo de lesiones y encontrar a Matt en el estado tan bueno en el que está y que sabemos que aún va a mejorar aún más.